más chicas, ¿sí? Así que voy a continuar con lo de hoy. Dani, ¿podés ponerlo? No te pongo las primeras, sino te pongo la segunda. Claro. Dale. Sí. Y el botón que me armaste no me va a servir para esta, ¿no, Es el Dan? mismo. Sí, es el Ok. mismo. Ve hacia la derecha y sigue. Ah, perfecto. Ahí arrancaría. Perfecto. Gracias, Dani. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy en esta clase, ¿sí? Obstáculos que podemos ver en la intervención. Cuando hablamos de obstáculos, ¿qué recuerdan? Si yo digo obstáculos, en operador social, ¿qué recuerdan? Bueno, los miedos básicos. Ajá, ¿qué más? Había dos tipos básicos de obstáculos. Unos estaban relacionados con los sentimientos y otros con el conocimiento, ¿sí? Ahora los vamos a profundizar. ¿Te referís a lo que diste la clase pasada? Sí. No. Esto lo vieron ya perdón. en No, operador. está bien. Ya lo vieron en Sí. operador. Lo de la clase pasada, yo les había propuesto que podamos armar grupos operativos en relación a distintos tipos de coordinación que vimos, ¿sí? Pero ahora vamos a repasar los tipos de coordinación que vimos la vez pasada, cuando haya más chicas, quizás después del recreo, para armar los grupos pequeños, los grupos operativos según el tipo de coordinación. Sí, yo los estuve escuchando la clase que diste la vez pasada, tomando nota, y Sí. me vino, bueno, después si lo vamos a tratar lo hacemos, ¿no? Pero un campamento de mujeres que tuve, y donde fue muy gracioso poder encontrar, gracioso no, fue muy edificante, podríamos decir, poder encontrar en los distintos tipos de coordinador chicas que habían, bueno, después lo desarrollamos porque me va a venir bien Dale, no hay también problema. que me digas como Sí. qué hacer con... Entre todas vamos a encontrar mejores respuestas. Sí, Sí. seguro. Pero sí, esto es un desafío cuando trabajamos en grupos, por supuesto. El tema de la coordinación es todo un desafío. Este teórico en particular es de teoría y prácticas de la coordinación y está bien enfocado en esto, ¿no? En los obstáculos en la intervención del coordinador hacia el grupo, los miedos del coordinador, o sea, todo lo que pasa en el grupo también genera, o sea, somos personas cuando estamos ahí frente a un grupo, ¿no? También generan ciertas cosas. La transferencia y la contratransferencia, no solamente hay identificaciones entre el grupo, depositaciones, proyecciones entre el grupo y los integrantes de ese grupo, sino que también hacia nosotros, hacia la persona del coordinador, ¿no? Entonces, lo importante de tener trabajados estos aspectos nuestros, ¿sí? Que se ponen en juego, se ponen en marcha de manera distinta en distintos grupos, ¿sí? La coordinación, la complementariedad con el rol del observador y los tiempos de la unidad de trabajo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, la tarea de coordinación, la idea es que nosotros podamos ser objetivos con nosotros mismos a la hora de evaluar nuestra tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos ser o muy crueles o muy generosos con nosotros mismos, y esto también nos puede generar, nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros podamos
tener una mirada bastante objetiva. Y eso, ¿qué es lo que nos ayuda en este aspecto? El hecho de trabajar bastante con nosotros mismos es lo que nos va a ayudar, ¿sí? En los grupos pasan diferentes cosas, diferentes situaciones, y también los distintos grupos a nosotros nos generan distintas cosas, distintas emociones, distintas proyecciones, distintas identificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de ser humanos para ser coordinadores. O sea, mientras somos Claro. coordinadores, somos humanos también. Y nos pasan cosas, ¿no? Entonces, trabajar nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestras potencias. Yo he trabajado con colegas, ¿no? Que me han dicho, mirá, Caro, yo no voy a tomar a un abusador, así que no me lo derives, ¿no? Yo he atendido abusadores y ellas, sabiendo esta situación, me decían, yo ni loca atiendo a un abusador. Cosas como esas me han pasado, ¿sí? Por ejemplo, atender personas violentas, ¿sí? Y que, por ejemplo, sean violentas en la consulta también, ¿no? Padres de adolescentes violentos que eran violentos con sus hijos y terminaron siendo violentos en una sesión, ¿no? Entonces, cosas como estas, que uno tiene que saber muy bien cuál es su lugar, cuál es su rol, y no correrse, pero ni un milímetro lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesionales ahí somos nosotros, ¿no? Entonces, hay que dar cuenta de esto, ¿no? Si bien, no sé, las personas que han sufrido violencia en esas situaciones, por ahí no lo puedan vivir de la misma manera que las personas que nunca sufrieron violencia, ¿sí? O las personas que sufrieron violencia pero nunca trabajaron en esas violencias, de repente se encuentran coordinando un grupo donde un participante le grita, ¿no? O lo amenaza, ¿y qué hace? ¿No? A nosotros nos pasó una situación una vez en un grupo de adolescentes, ¿sí? Que un chico, obviamente que sufría violencia, agarró a otro del cuello, ¿no? Y, y lo tenía así amenazado que le iba a agarrar a piñas. Adentro de la iglesia nos pasó, en una reunión. Mi esposo, cuando ve esa situación, yo no estaba, mi esposo cuando ve esa situación, agarra al pibe que lo estaba agarrando al otro del cuello y se lo lleva al baño y lo encierra en el baño con él, ¿no? Y le dijo, yo no te permito a vos ser violento en este lugar, ¿no? Eh, entonces, mi marido, imagínate, pastor, se sentía re mal y se sentía re culpable. Le digo, mira, vos le pusiste límites que nunca le pusieron, y a través de la palabra. Si bien lo agarraste, porque no había forma de contenerlo de otra manera, lo agarró y se lo llevó al baño, no le pegó, ¿sí? Fue con las palabras que le dijo, yo acá no te permito a vos levantarle la mano a nadie, ¿no? Y lo escuchó y le preguntó si le había dicho algo, por qué reaccionó de esa manera, ¿no? Y bueno, lo contuvo, lo acompañó, y la familia de este chico era recontra brava en el barrio, ¿no? Y mi esposo fue a la casa, lo acompañó ese día al adolescente y habló con los padres. Dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y el padre le dijo, yo todo bien con toda la gente de la iglesia, menos con el pastor Pablo, le dijo. Y él era el pastor Pablo. Él era el pastor Pablo. Dijo, Bueno, no lo conozco, yo no sé quién será el pastor Pablo. terminó re bien, porque mi marido es onda de amor y paz total, es una dulzura de persona. Pero cuando se encontró con eso, ahí entendés todo, o sea, ni lo conoce y ya no se lo banca, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no querés que el pibe agarre a piña, que agarre del cuello a un adolescente? O sea, si las cosas se resuelven así en esa familia, ¿no? Bueno,
De hecho, hoy es un joven, se casó, no lo casamos. Mi esposo ofició la ceremonia, ¿no? Se casó con una chica de la iglesia, o sea, pasaron años, ¿no? De esa situación y él puede seguir a Jesús porque se le comunicó de otra manera un límite a través de la palabra. Entonces, nos van a tocar situaciones muchas veces inesperadas en los grupos operativos porque la realidad es que no conocemos a la gente que está ahí y no nos conocemos a nosotros con esa gente, con esas personas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestras limitaciones, saber lo que sí podemos trabajar y lo que no podemos trabajar, y cuáles son nuestras potencias, ¿no? ¿Dónde nosotros podemos potenciarnos, ir un poquitito más allá? Los elementos condicionantes, ¿qué cosas pueden condicionarnos a nosotros en un grupo operativo? Conocer, trabajar, elaborar y propiciar que el operador pueda llevar adelante el proceso de la forma más óptima posible. Está pasando el vendedor de huevos y el perro está desesperado, porque hace como un sonido, tiene una bocina que hace un sonido que estalla sus oídos. ¿Qué obstáculos podemos tener en la intervención? Pueden ser desde lo grupal, o sea, entre ellos, entre el grupo, o entre el grupo hacia el equipo, hacia la coordinación. O pueden ser obstáculos del propio equipo o coordinador, ¿sí? O sea, puede haber obstáculos en distintas direcciones, interviniendo de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Me explico esto? ¿Sí? Bien. Se me tildó esta porquería, ¿por qué? A ver. Bueno, espérenme un segundo que se me tildó esto. Ahí está. Ahí va, ahí va, 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 va. Entonces, los obstáculos son epistemológicos o epistemofílicos. Esto lo vimos en operador, ¿sí? Epistemológicos están relacionados con el conocimiento, con el saber, ¿sí? Tiene que ver con inseguridades teóricas. Y epistemofílicos tiene que ver con los obstáculos que tienen que ver con el sentir, o sea, son inseguridades que tienen que ver con lo emocional, con lo que se pone en juego. Por ejemplo, si yo frente a un episodio de violencia me quedo paralizada, ¿sí? No tiene que ver con el conocimiento. Yo sé lo que tendría que hacer en esa situación, pero emocionalmente no lo puedo manejar, ¿sí? Entonces, esto debe ser elaborado, ¿para qué? Para que nuestra finalidad, que en todo grupo operativo, ¿cuál es la finalidad? La tarea se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, yo necesito trabajar mis miedos, necesito trabajar lo que puedo, lo que no puedo, en lo que soy capaz, en lo que no soy capaz, pero no desde un lugar de conformismo y me mantengo en esa ignorancia. No, sino que en este momento de mi vida no puedo enfrentar esta situación. ¿Está bien? A mí me pasó en la iglesia, yo estaba en un momento de mi vida que hacía 7 años que estaba buscando tener un bebé y no quedaba embarazada, ¿sí? Y fue una epidemia de embarazos adolescentes no deseados. Fue una epidemia, ¿no? Y todas, ay, pastora, estoy embarazada. No saben lo que fue ese proceso para mí. Yo decía, Dios, ¿cómo puede ser? Yo te estoy pidiendo tener un hijo y de repente fue 1, 2, 3, como 4 o 5 chicas embarazadas que no deseaban estar embarazadas, algunas casadas, otras no casadas, algunas adolescentes, ¿no? Bueno, fue impresionante. Algunas ya tenían más de 40 y pico de años y ya no querían tener más hijos,
Bueno, y de repente quedaron embarazadas, y en ese proceso, fue un proceso que yo pude enfrentar, pero me costó, me costó a mí en lo personal, ¿no? No con la gente, no tuve hacia la gente nada, fue conmigo, ¿no? Algo bien, bien personal, o sea, podría haber sido un obstáculo emocional en mi sentir, poder acompañar a esta gente en ese proceso, ¿no? Adolescentes que tenían que enfrentar a su novio, adolescentes que tenían que enfrentar a sus padres, adolescentes que no querían un compromiso con esa persona que tenían un hijo, ¿no? Un montón de situaciones. Gracias a Dios lo pude atravesar, pero a veces esto que les decía, estos obstáculos tienen muchas veces que ver con el momento que nosotros estamos pasando, ¿sí? Nuestra vida no es lineal, nosotros también tenemos emociones, sentimientos y nos pasan cosas que a veces nos encontramos, que sentimos que podemos con determinadas cosas y a veces podemos sentirnos muy impotentes frente a determinadas situaciones. Y eso está bueno nosotros poder registrarlo. Nadie más sabe cómo nosotros nos sentimos y cómo podemos abordar o no determinadas situaciones. Por eso es que tenemos que ser muy sinceras con nosotras mismas, ¿no? Porque hay cosas, generalmente nosotros trabajamos con el dolor, ¿no? No trabajamos con los momentos más felices de la vida de la gente, trabajamos con el dolor. Y en ese dolor tenemos que saber ubicarnos nosotras frente a eso, a esas dolencias, a esas circunstancias. ¿Sí? Bien. Matrices de aprendizaje, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué recuerdan de matrices? A ver. Lo que ustedes recuerdan sin mirar el machete. Es lo que llevamos dentro, o sea, muy dentro, así aprendido, ¿no? Del grupo primario, ¿no? Algo así, sí, sí. Sí. Profe, ¿Algo así? perdón. No, es así. Sí. Bueno, perdón, profe, que tengo la cámara apagada. Pasa que si lo prendo se me acaba la batería, no sé qué le pasa al No celu. sé si te voy a perdonar igual. No sé. No pasa nada. Bueno. Es la última clase del año, ¡vamos! Ay, sí. Bueno, eso, profe. No hay problema, pero sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Claro, es como decía Marcelina, ¿no? Es todo eso que nosotros vamos construyendo, ¿sí? Es una matriz de aprendizaje. Hemos aprendido determinadas cosas. Justamente traemos muchas cosas de este grupo primario, que es el primer espejo donde nosotros nos vemos, son nuestros padres o nuestros referentes. Entonces, es el lente con el que se mira el mundo. Son el prisma cognitivo que atraviesa todo acercamiento con el objeto de conocimiento, sea este un contenido, un grupo o un sujeto. ¿Sí? Nosotros ya tenemos como una matriz, justamente, un cimiento, ¿no? Desde el que vemos la realidad. En el momento del señalamiento, la intervención, es justamente la tarea que tenemos como coordinadores, todo el bagaje, el ECRO, ¿sí? Se va a poner en marcha. Si las matrices no han sido puestas en cuestión, o sea, si en ningún momento nos hemos cuestionado, nos hemos hecho preguntas, yo creo que todas las personas que están acá ya se hicieron 10 millones de preguntas, ¿no? Pero a veces nos encontramos con gente que por ahí el contexto de la iglesia es muy... se predispone mucho a veces para esto, ¿no? Que la gente ve que lo que nosotros hacemos es re fácil. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Como que, es re fácil lo que está haciendo, ¿no? Y a veces, frente a los obstáculos, los inconvenientes, uno se da cuenta, ¿no? Que, bueno, le falta experiencia, ¿no? O le falta justamente esto, trabajar con sus matrices de aprendizaje, ¿no? Porque lo que vemos muchas veces es que hay una sola manera de hacer las cosas y es la manera que yo aprendí. No, cuando vos trabajás en equipo, hay muchas otras maneras de hacer las cosas
Creo que eso es lo más difícil de trabajar en cualquier ámbito, en los grupos de trabajo, en los laburos, en la iglesia, en el estudio. No, para mí hay que hacerlo así, esto hay que estudiarlo así, ¿no? Y otro viene y dice, no, mira, yo lo aprendí así, yo hice esta regla, yo hice esto, ¿no? Hay muchas maneras, así como cantidad de gente que existe para hacer las cosas, ¿no? Entonces, es importante cuestionar nuestras matrices y dice, las intervenciones no serán tan objetivas como debieran si nosotros no hemos trabajado nuestras matrices, ¿sí? Entonces, es importante volver a esta idea de un trabajo interno, un trabajo personal, determinadas cosas que por ahí nos damos cuenta que son como agujeros en nuestra vida, cosas que no hemos como terminado de cerrar. Hay ciertas etapas de la vida que nos ponen como en evidencia determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ahí está bueno. Hace un tiempo una amiga me dice, pensé que nunca lo iba a necesitar, ¿no? Pero me doy cuenta que necesito hacer terapia. Tiene una hija adolescente, ¿sí? Y tiene como una relación bastante distante con su hija, ¿no? Dice, y siento que soy mi vieja, ¿no? Entonces, no quiero ser mi mamá, no quiero repetir la historia, necesito trabajar esto, ¿no? No le había pasado hasta que su hija es adolescente. O sea, hay momentos, hay situaciones que movilizan ciertas fibras que necesitamos trabajarlas, ¿no? Así que ahora me está diciendo que cada vez que se quiere dar el alta, está como, no sé si vieron Envidiosa, la serie de Siciliani. Bueno, ya se quiere ya se quiere dar el alta y aparece algo más para, estoy para el alta, ¿no? Y dice, no, vas a venir 2 veces por semana. ¿La vieron? Sí, 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 Está refleja bueno. un montón de cosas, está muy buena, muy, muy buena. Ay, está muy buena, se las recomiendo. Aparte también Sí. es para reírse un poco. Bien, valores, paradigmas y cosmovisiones. Nosotros trabajamos con valores, con paradigmas y cosmovisiones, pero no solamente las de las personas que participan en el grupo, sino también las nuestras, ¿sí? Las matrices van moldeando también todo este sistema de valores, de paradigmas y cosmovisiones que el coordinador porta en su acercamiento a los grupos. En ocasiones nuestros paradigmas pueden chocar con los paradigmas del grupo o los de un participante y a la hora de intervenir se pueden filtrar, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo soy pastora, soy cristiana, pero también soy psicóloga y no solamente atiendo personas cristianas, ¿no? Entonces, si bien yo tengo mis valores y mis paradigmas, si yo atiendo a una persona que está confundida con su identidad, por ejemplo, una adolescente que está confundida con su identidad, que no sabe si quiere ser mujer, si quiere ser varón, o sea, quien quiere ser, mis valores, mis paradigmas y mis cosmovisiones se van a filtrar a la hora de intervenir, ¿no? Esto es una idea. Esto a veces pasa en la política también. Con la política también se filtran valores, paradigmas y cosmovisiones. Yo he escuchado psicólogos que han hecho desastres en sus consultas porque, no sé, ellos eran de un partido y sus pacientes de otro partido. ¿No? Desastre, desastre. Bueno, lo hemos visto en la iglesia también, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos que saber bien cuál es nuestro lugar, cómo tenemos que intervenir, y si se filtra algo de esto, que no sea para empastar el territorio, ¿no? O para confundir o para juzgar a las personas con las que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nuestras cosmovisiones muchas veces pueden ser un juicio para el otro, ¿sí? Si yo te digo, mira, yo soy cristiana, la verdad, y los cristianos no aceptamos esto. O sea, ¿no? Ya es algo sumamente violento. Estoy prácticamente maltratando a un paciente que está abriendo su corazón, adolescente, con una crisis de identidad que es propia de su edad. O sea,
está bien que a esa edad estés confundido, o sea, si no te confundís ahí, ¿cuándo te vas a confundir? ¿No? Puede ser un obstáculo muy, muy grande, ¿sí? Entonces, todo coordinador necesita esa apertura necesaria para rever sus propias cosmovisiones de tal forma que no interfieran a la hora de intervenir, ¿sí? Que no sean un obstáculo para nosotros. Ay, me pico un mosquito. Que no sean un obstáculo, ¿sí? Bien. Entonces, prejuicios. Los prejuicios también son un problema, los prejuicios. Los paradigmas personales van a surgir como un prejuicio. ¿Sí? Esto que decíamos hace un ratito, sobre el acontecer grupal o individual. En las intervenciones se filtran prejuicios y pueden operar como un gran obstáculo que perturba el desarrollo de la tarea. O sea, tenemos que ser muy hábiles, ¿sí? Para poder separar mi paradigma, mi cosmovisión, ¿sí? De la cosmovisión de ese grupo, de la situación de ese grupo, del acontecer de ese grupo, ¿sí? Si mi prejuicio va a ser que yo intervenga de una manera que obstaculice o perturbe la tarea, ¿qué tengo que hacer? No decir nada, no intervenir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no va a favorecer el desarrollo de la tarea. Yo quiero que mi grupo avance y que mi grupo pueda lograr la tarea. Entonces, hay intervenciones que mejor no hacerlas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tienen que ver conmigo. Y eso es como, cuando veamos los tipos de coordinación, lo vamos a ver, ¿no? Cuando el grupo es funcional a mí, o sea, yo soy el centro del grupo como coordinador. No es así. No funciona así un grupo operativo, no va a ser operativo, ¿está bien? Lo fantasmático. Nosotros tenemos que trabajar nuestra historia, nuestros traumas, nuestros conflictos internos, porque también pueden favorecer, obstaculizar la tarea a la hora de intervenir, ¿sí? Nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos. ¿Para qué? Para atender al esclarecimiento de nuestro propio mundo interno. ¿Por qué? Porque nosotros apuntamos a que nuestras intervenciones sean operativas, cada vez más operativas, cada vez más cerca de alcanzar la tarea y de llegar al objetivo que tenemos con ese grupo. Y si yo intervengo desde un lugar donde yo soy el eje, donde se habla de mí, donde no empiezo a trabajar en el grupo algo que yo tendría que hacerlo de manera privada, de manera aparte, ¿sí? A mí me ha pasado estar con personas o pacientes que me digan, no, al final la psicóloga me empezó a hablar de ella, ¿no? A veces esto puede tener un objetivo, ¿sí? Como decimos los cristianos, te cuento mi testimonio, ¿no? Y tiene un objetivo y es operativo. Pero cuando siempre se trata de mí, ya no es operativo. ¿Está bien? Decime, Sil. No, que recordé que yo tengo 3 hijos. Cuando el menor mío comenzó más o menos a los 9 años, 4º grado, yo daba clases particulares en casa. Y claro, él se sumaba a todas las clases y entonces tenía toda la tarea hecha. Porque claro, estaba mamá que daba clase y que le resolvía todo. Sí. Y como los demás son bastante más grandes, él se lleva 9 años y 12 años con los 2 míos grandes. Bueno, un día dije, yo tengo que resolver esta relación que tengo con este bebé. Para mí el bebé. Bueno, cuestión que voy a una terapeuta, le cuento, mira, lo que me pasa es esto, yo no quería como la reterapia, simplemente como algunos instrumentos que me ayudaran, algunas herramientas que me ayudaran a mi relación con él. Bueno, es de aquí que fui 3 veces y las 3 veces la profesional
se la pasó hablándome de sus experiencias con sus hijos. Pero te digo, ni siquiera me daba la oportunidad de decir, esto es lo que a mí me pasa. O sea, a mí me está pasando esto y yo necesito que me escuches. Yo, o sea, valoro muchísimo. La primera vez dije, bueno, qué bien, cómo se abre, qué espectacular, qué sé yo, pero yo digo, la verdad yo no te pago para escucharte como, bueno, pero vos sabés que eso me sirvió para la consejería después, yo también soy pastora, y me sirvió porque a veces uno tiende a eso, ¿no? A decir, bueno, mira, y como usar la propia experiencia o la experiencia de otro, como si eso le bastara a la persona que necesita contar lo que le está pasando, y no es siempre así. A veces puede servir, como vos decís, un testimonio o algo, pero no ocupar el espacio con la experiencia de uno, ¿no? Tal cual, es invadir. Una vez está bueno, pero ya siempre no. No, eso no. Gracias, Sil. Bien, seguimos. Miedos del coordinador, miedos básicos y ansiedades. A ver, espera aquí. Está bien. Bueno, también tenemos miedos y ansiedades básicos los coordinadores, ¿no? Entonces, es lo que decíamos al principio. ¿Cómo trabajarlo? Primero, ubicarnos en el rol. Eso es lo que nos da claridad a nosotros. ¿Está bien? Hace poco me pasó, bueno, los grupos de iglesia vieron cómo funciona todo, ¿no? Tiene una chica, trabajan en pares, generalmente trabajamos en pares de equipos, ¿no? Y trabajan con los niños. Y su compañera hace un tiempo le dijo que ella iba a ser la secretaria del grupo, ¿no? Venían trabajando de par, o sea, las dos tenían el mismo rol, se acompañaban, se consultaban, equipo. Yo les pongo estos ejemplos como para hacerlo más ameno, ¿no? Y poder visualizarlo. Entonces, ella dice, bueno, me asignó, o sea, le asigna un rol. El tema no es que se lo asigna nada más. Ella no estaba conforme con ese rol asignado, pero no dijo nada, no se comunicó, ni se lo hizo saber a su compañera, ni a nosotros, que somos los pastores. Pasó más o menos, me dijo, 1 año de esto, y hace poco me cuenta y me dice, no, yo vengo con esta situación, así, 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 y yo le digo, ¿y yo cómo puedo saber que está pasando eso? ¿No? O sea, si vos no hablás, yo no adivino. No adivino lo que pasa, ¿no? Entonces, no, mira, pasó esto, me empieza a explicar todas las situaciones, le digo, bueno, acá el tema es, primero, no hablar, segundo, no hacerte cargo de lo que te pasa con esta persona y con esta situación en particular. En ningún momento nosotros te dijimos a vos que tenías otro rol. ¿Por qué asumiste un rol que nadie te dio? Esta persona te dijo que vos tenés. ¿Desde cuándo esta persona puede decirte a vos que ya solamente vas a ser secretaria? O sea, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a trabajar desde nuestro rol, no desde otro rol, no desde el rol que nos quieren asignar. En los grupos pasa estas cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar miedos y ansiedades de nuestro grupo operativo, y la gente empieza a proyectar sus temores, sus miedos y sus ansiedades, lo que hacen es, no, yo no te lo quería decir porque vos te ibas a enojar conmigo. No, eso es una clara proyección, ¿está bien? Ella proyecta algo en mí, nunca me lo dijo, nunca me enojé. Le digo, ¿y ahora me ves enojada? Le digo, no. Y entonces, o sea, todo lo que vos te imaginaste hace 1 año no pasó. Entonces, son los miedos, las ansiedades de nuestro grupo que se proyectan a nosotros que estamos coordinando, y nosotros tenemos que saber cuál es claramente nuestro rol. Sostener ese rol, transitar ese rol, hacer, digamos, fuerza para bancar esos miedos y esas ansiedades que van circulando en nuestro grupo, ¿sí?
y empezar a esclarecerlo, a sacarlo a luz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo en la oscuridad, ¿sí? Tenemos que esclarecerlo, ¿sí? Entonces, ubicarnos en el rol es la clave, sostenerlo, transitarlo, puede instalarlo en el lugar de los miedos, a lo nuevo, a lo desconocido, a la impotencia, al sinsentido. Estas son situaciones que se atraviesan en lo grupal. Lo persecutorio estaría dado por aquello que el grupo espera de cada intervención, ¿no? Esto persecutorio de te vas a enojar conmigo, ¿sí? Que aparece en el discurso de ella. Y lo que el coordinador puede dar, miedos y ansiedades, son estares comunes al rol y deben ser trabajados y puestos en cuestión y elaborados. Absolutamente todo. Lo de las personas, o sea, estar preparadas para recibir esto, ¿sí? Y también nosotros trabajarlo y ponerlo, o sea, ella proyectaba sobre mí una ansiedad persecutoria, te vas a enojar, o sea, como que yo la iba a perseguir, ¿no? De alguna manera, con esta idea. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Ahora, si yo reacciono como ella espera que reaccione, y digo, la verdad que me ofende que hace un año vos estés así y nunca me hayas dicho nada, ¿no? Lo que yo le dije es, yo no puedo solucionar algo que yo no lo sé, ¿no? Yo no puedo trabajar con algo que yo ignoro. Yo trabajo sobre lo que sé, ¿no? Entonces, a partir de ahora que sé, puedo empezar a trabajar esto. Pero yo no lo puedo hacer sola, porque esto es algo que te pasa a vos. Entonces, es algo que tenemos que trabajar juntas, ¿sí? Pero esto nos va a pasar. La gente va a proyectar sus miedos y sus ansiedades sobre nosotros y nosotros vamos a tener que saber cómo transitar y cómo mantenernos en nuestro rol, ¿sí? Porque esto es permanente, constante. Nos pasa y nos pasa y nos pasa y nos pasa. Como las escenas temidas, ¿sí? Dice que la Escuela Argentina de Psicología Social plantea propicio analizar lo grupal como si fuese una obra de teatro. Recuerden, ¿sí? Todo lo teatral y el drama, ¿no? O lo dramático que hace a las escenas grupales y cómo se puede trabajar esto y utilizarlo como una herramienta o como una técnica en un grupo operativo, ¿sí? El cambio de roles y demás, todo, muy bueno. Así que se entiende al momento de apertura como aquel en el que se instala una escena, se inicia una escena, ¿sí? Y se trabajan esas escenas temidas del coordinador de grupos. ¿Mm? ¿Qué va a aparecer en esas escenas temidas? Temas que muchas veces, y nosotros sabemos, los psicólogos en terapia, que son las cosas que más cuestan trabajar. Por ejemplo, la sexualidad, la violencia, la economía. Nosotros trabajamos con grupos de matrimonios que pueden hablar a veces de sexualidad, de intimidad, pero no pueden hablar de dinero. Como que es un tema difícil de abordar, el tema de la economía, ¿no? El tema del dinero. El dinero y la sexualidad son como temas que hablan de cómo circula la comunicación en un grupo, en un matrimonio, en un grupo de personas, ¿no? Si yo veo cómo se maneja una economía, puedo ver cómo se comunica ese matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, cada uno tiene una economía por separado, bueno, así es la comunicación, ¿no? O sea que la economía habla mucho de la comunicación y cómo circula la comunicación en el matrimonio. Bueno, la sexualidad también, cómo es la intimidad de esa pareja, ¿sí? También tiene que ver con comunicación. Puede trabajarla en el grupo, adquiere una visión enriquecida, esas escenas temidas, por parte de nosotros como coordinadores. Si nosotros podemos trabajar eso, vamos a lograr como una visión múltiple de esa escena temida en una escena que va a ser enriquecida, transformándose en una escena que va a ser descubridora y resonante para nosotros como coordinadores. Entonces,
hay muchas veces, nosotros vamos a trabajar cuestiones que no solamente van a tener que ver con el grupo, también van a tener que ver con nosotros como coordinadores, pero también van a ser un reflejo de lo que acontece en lo grupal. Y pueden ser escenas resonantes. ¿Vieron cuando te queda algo que te sigue, sigue calando, sigue profundizándose? Bueno, esas cosas hay que ponerlas a trabajar enseguida. Producción grupal y producción individual del propio coordinador. Estos miedos en la operación, o sea, en la operatividad, cuando estamos trabajando en el grupo, pueden llegar a traer improductividad, pueden llegar a ser un obstáculo que impida que este grupo pueda ser un grupo operativo productivo, ¿sí? ¿De quién depende muchas veces eso? De nosotros, de nuestros miedos. El coordinador considera que sus aportes no generan producción grupal y separan las ansiedades y medios básicos y siente que las intervenciones no son operativas. ¿Esto puede pasarnos? Sí. Puede pasarnos que estemos trabajando con grupos y decimos, ay, no le engancho la vuelta, no le encuentro, ¿no? Y que empiecen a surgir en nosotros inseguridades que se ponen en marcha y que también son de alguna manera evidentes para nuestro grupo, el grupo con el que estamos trabajando. Nos sienten inseguros, sienten que no sabemos qué vamos a hacer, sienten que no estamos parados bien en nuestro rol, y esto obviamente va a generar improductividad en el grupo, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera somos los motivadores y los guías para que el grupo pueda ser productivo. Y si nosotros nos sentimos de esta manera, esto va a ser un obstáculo, ¿sí? Evalúa la producción grupal desde sus miedos y considera que el proceso no está marchando. No sé si alguna vez les pasó, pero a mí me ha pasado en grupos sentirme de esta manera. Y yo decía a mi esposo, no, Pablo, no, yo no voy con este grupo. Me pasaba con el grupo de música en particular. Este grupo, hacete cargo vos. ¿No? Como que no les engancha, como que hablábamos dos idiomas diferentes totalmente, ¿no? Yo decía blanco y ellos entendían negro, yo decía verde, ellos entendían amarillo, y así estábamos, parece que hablábamos en alemán y chino, o sea, no. Pero fue bueno poder poner a prueba esto en mí, decir, bueno, esto es una inseguridad mía, yo creo que no puedo, ¿sí? Tengo que trabajar en esto, qué es lo que no puedo, qué es lo que creo que me falta, en qué siento que soy incapaz para llevar adelante esta tarea. Y la verdad que me involucré en ese grupo porque me involucré desde un lugar operativo, administrativo, ¿no? Teníamos sistemas que no funcionaban, demasiada burocracia para demasiadas cosas, demasiadas preguntas innecesarias, pregúntale a este, para después tomar una decisión, cosas que no terminaban siendo funcionales. Entonces, me empecé a involucrar para que sea algo más operativo, para que lleguemos mucho más rápido a nuestros objetivos, porque así no íbamos a llegar nunca más. Y la verdad, hoy puedo decir que hemos crecido en eso, ¿sí? Pero yo tuve que enfrentar esos miedos, enfrentar esas ansiedades y trabajarlas con el grupo. ¿Por qué? Porque yo vengo como de, hasta ahora, hasta hace un tiempo, yo no me involucraba en en ese equipo de personas, ¿no? Y de repente aparecí involucrándome y eso empezó a generar como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? ¿No? Es más, llegaron a preguntarme, ¿y yo ahora qué? Yo siento que no tengo nada para hacer, no tengo ningún rol. No, sí, tu rol siempre fue un rol pastoral en el grupo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Se mezclaban tanto los roles que las personas que queríamos que cumplan un rol pastoral terminaban cumpliendo un rol organizativo, ¿sí? Entonces, involucramos secretarias para hacer las tareas administrativas, ¿sí? Y
pero yo antes hacía tal cosa. Bueno, sí, ahora ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque no es necesario que hagas. Hacé lo que vos tenés que hacer en este lugar. Pero bueno, todo eso requiere trabajo y requiere que la gente aprenda a ser operativa. A veces a la gente que le gusta hacer para hacer, le cuesta que vos le quites como cierto activismo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener como cierto manejo de lo grupal para poder ubicar, digamos, cada rol, cada persona en su lugar, ¿no? Y también deshacerse de roles que no son, que no les pertenecen, que no son de ellos, para que realmente sea más operativo el grupo. Bien, muchachas, les propongo hacer una pausa. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa, volvemos y 45, ¿sí? Y seguimos con esto y vemos de armar los grupos de acuerdo a los tipos de coordinación. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Bien. En un ratito volvemos.